Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en Hoy Mismo. Amigos, ¿cómo están ustedes? Me encantaría que las entrevistas duraran y duraran y duraran. Esta no podrá durar mucho. Nuestro invitado, entre otras cosas, se va a Madrid. Y le preguntaremos dónde hay en Madrid. Seguramente va a dar clases en alguna universidad, porque cuando no esté en Princeton, esté en Yale o en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, cuyo nombre no me voy a aprender nunca porque está en catalán. O en la Universidad de Madrid, que seguramente va allá a dar clases, ha dado clases en la universidad, pero más allá de su magisterio es, mire usted, y lo digo en serio, y lo pensé, no voy a decir que es el mejor mexicano, ¿el mejor qué? El mejor escritor, ¿qué va a decir cuál es el mejor escritor? Pero sí sé algo, al que más admiro, y sé otra cosa. Si yo no hubiera vivido esta vida, me habría encantado vivir la vida de Juan Villoro. Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? Pues qué gusto estar contigo, qué amable eres. Igualmente. Qué gusto, y además es un lujo, sabes cómo te admiro de hace tantos años. Empecé interesándome en el periodismo, leyendo la revista Siempre, el Excelsior que dirigía Julio Scherer, espacios donde tú colaboraste. Recuerdo también la bienvenida al periodismo que te dio, siguiendo una vieja tradición, nada menos que José Alvarado. El decano de la revista. Decano de la revista, gran escritor regiomontano, con una prosa que Octavio Paz comentaba, decía, es la mejor del periodismo mexicano, y él te dio la bienvenida hablando de tu talento, como el relevo que ahí se daba. Y yo dije, bueno, ojalá alguna vez alguien me recibiera a mí en un medio, y pues yo siento que me está pasando eso en este momento aquí contigo. Bienvenido, me decía, sí. Bienvenido, último de la especie, reportero. Exactamente. Último de la especie. Bellísimo, y gracias por recordarlo, Juan. Y sí, yo hubiera querido vivir tu vida. ¿Valió la pena? ¿Valdría la pena? Yo espero razón que o no. espero que sí. Yo creo que es responsabilidad de todos nosotros tratar de que el tiempo que tenemos limitado inevitablemente en la tierra valga la pena, dejar algunas cosas, cosechar afectos, en fin, yo creo que ha valido la pena. Todavía espero algunas cosas que no me han sucedido, como que la selección nacional gane el mundial. Eso haría que mi vida valiera todavía más la pena, pero milagros pues no siempre ocurren. No, pero mientras tanto Dios es redondo, escribí alguna vez, con una frase afortunadísima, está agotado, ¿eh? Dios es redondo. Juan Villoro escribió también esta novela que es el premio Ralde, El Testigo. Vuelve a México, ya no está el PRI, vuelve a México, lo cita el Vikingo, y se come me supongo que te habrás comido una torta de pavo en los guajolotes. Desde luego que sí, la especial de pavo, como la extraño, hombre, desgraciadamente desapareció ese lugar emblemático, muy cercano al corazón de la gente taurina. A la Plaza de Toros, a 2 cuadras de la plaza, en Insurgentes. Sí. En Insurgentes. Lugar de arriba para ligar, lugar de abajo. Veo que lo conociste y lo aprovechaste bien. Más o menos. El espejo retrovisor de Juan Villoro. Este no fue el que me robaste, no, este es mío, sí. Y va a presentar, es el nuevo libro de Juan Villoro, que se llama La Tierra de la Gran Promesa. ¿De qué se trata? ¿Cuál gran promesa? Mira, el título es un título irónico, pero amargamente irónico, Guillermo, porque es el nombre de la película que se exhibía cuando se incendió la Cineteca Nacional en 1982. Me acuerdo, claro. Frente a los viveros de Coyoacán. Una película de Andrzej Wajda, director polaco, que curiosamente trata de un incendio, porque es la historia de cómo surge el capitalismo en Polonia
y cuando un empresario logra poner su fábrica, un rival amoroso sabe que no la aseguró contra incendio y se la quema. Entonces todas las ilusiones del protagonista se deshacen con el fuego. Mientras esto se exhibía en la pantalla, la Cineteca, por el descuido que había ahí en tiempos de Margarita López Portillo, ardía en llamas. Entonces había una amarga ironía. Y por otra parte, este título hablaba de prometer una ilusión, prometer un país, la tierra de la gran promesa. Y México siempre ha sido la tierra de la gran promesa. Ha tenido distintos nombres. En aquella época se hablaba, lo recordarás, de la administración de la abundancia. Claro. Una frase que acuñó López Portillo. Tenemos que aprender a administrar la bula. Lo defenderé como un perro. Ya éramos ricos. El problema era repartirlo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde entra pues la ironía. Bueno, lo repartieron. Pero no para todo mundo. Entre algunos quedó la cosa. Sí. Y entonces la novela es la historia de un cineasta, un documentalista que empieza a hacer cine en el momento en que arde la Cineteca, es decir, el símbolo de su oficio se calcina, y sin embargo él sigue adelante haciendo documentales, y como tantos documentalistas tiene oportunidad de ver zonas de alto riesgo en este país. Desgraciadamente ya hay muchas zonas que lo son, y recibe la oportunidad de entrevistar a un capo del narcotráfico en una casa de seguridad a través de unos contactos más o menos especiales, y entonces él va creyendo que controla esa situación, que controla ese momento, pero ha entrado en una encrucijada, yo creo que fundamental para todos los que nos dedicamos de una manera o de otra al periodismo, que es hasta dónde eres cómplice de la persona que te dio la información. Nadie te pone en una situación así por altruismo. Si quieren que hables con esa persona es por algo. Al mismo tiempo, al hablar con una persona que está en clandestinidad, te puedes convertir en delator. Y la encrucijada por la que atraviesa mi protagonista lo mete en un vericueto terrible, que es lo que hace que exista la novela. Trata de eso, de los límites para contar la verdad y las responsabilidades que esto comporta. Los límites para contar la verdad en México. Exactamente. Son cada vez más estrechos, Juan. Varía. Cada vez más amplios. Es una gran pregunta, porque yo creo que la libertad de expresión no ha variado en los últimos años, en la medida en que hay muchos espacios donde se puede decir lo que uno piensa, hay muchos espacios críticos. Lo que sí sucede es que en los últimos años hemos tenido una polarización de la opinión tan marcada que ya es difícil ver dónde empieza la verdad y dónde acaba, porque cuando tú asumes una agenda muy determinada, ya sea a favor o en contra, puedes correr el riesgo de convertirte en propagandista. Ya no estás viendo lo positivo y lo negativo, las luces y las sombras, los grises. Estás en el blanco y el negro. Entonces, sin que de alguna manera haya una censura directa o una represión, la polarización ha hecho que en unos espacios solo se puedan decir unas cosas y en otros espacios solo se puedan decir otras cosas, y que unos queden estigmatizados por atreverse a opinar de una manera o de otra, o bien queden estigmatizados por no opinar ni de una manera ni de otra. Yo creo que para un periodista, en el mejor espacio, si tiene dos sillas que escoger, me pongo aquí, me pongo acá, son sillas opuestas, el mejor espacio, aunque es el más incómodo, es el hueco entre las dos sillas. Así es. Yo me quedo en el hueco y no me comprometo ni con este bando ni con este otro. Y es muy difícil. Muy difícil. Lo menos que te puede pasar es que te digan tibio. Por supuesto. Lo menos. Pero fíjate que a veces el equilibrio, la tolerancia, el centro, es un atrevimiento. Es un atrevimiento no tomar ni un partido fácil a favor ni un partido fácil en contra. Porque una vez que adhieres de manera contundente a una ideología, pues ya es mecánico todo lo que piensas. Lo vemos en la prensa, que hay buenos articulistas, pero que por desgracia repiten siempre el mismo artículo, porque ya están manteniendo una bandera, no explorando una verdad. Lo que está pasando en este momento en México, en cuanto, perdón que hable así, me operé de la nariz, todavía no estoy bien, pero esta era la oportunidad de entrevistar, así sea rápidamente, y le voy a pedir otra entrevista cuando vuelva, y
y que nos cuente de aquellos mundos, ¿sí? Juan Villoro. Entonces me operé y todavía no estoy bien. Estoy gangoso, lo sé, pero no me quería perder esta oportunidad. Hablando de la polarización, pero antes me acuerdo de una anécdota de Jaime Reyes Estrada. No sé si lo conociste, es legendario. Sí, no lo conocí personalmente. Lo ubico, por supuesto. Casi de tu tamaño, sí. El hombre, pero desde luego más fuerte. El 2 de octubre por poco lo matan, pero en la cantina, en la Mundial. Después de que pasó lo que pasó, en 2 de octubre se fueron a la cantina, etcétera, y había un agente en la judicial, se hicieron de balazo, le soltó un balazo. Pero Jaime decía esto: en México tú puedes decir lo que quieras, estamos hablando de la libertad de prensa. En México tú puedes decir lo que quieras, claro, te chingan. Así decía Jaime, así definía. Y volviendo a la polarización, no veas un México muy peligroso. No, desde luego, vemos un México muy degradado pensando en cómo ha cambiado nuestra vida, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era niño salía a jugar a la calle y mis padres no sabían, Guillermo, dónde estaba, y es más, no me buscaban. De pronto, cuando ya era la hora de la cena, veían a algún vecino y le decían: si ves a Juan, dile que regrese a casa. Esto aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Mixcoac, ¿no? Y esa era la vida normal. Hoy en día esto es totalmente impensable. Ir a un cajero automático puede ser de alto riesgo. Una chica sola de noche es suicida. Las mujeres, lo que acaba de pasar en Monterrey recientemente. Y esto porque hubo un padre que reclamó y que siguió, y se montaron ahí también políticos y esto. Pero es que diariamente ocurren en todo el país estas desapariciones. Y antes te ponías a buscar, y ahora si te pones a buscar te pueden matar. Exactamente, ¿no? Entonces la gente, y lo hemos visto con el caso, hay un documental muy bueno sobre Marisela, esta mujer que estaba también buscando a sus víctimas, acabó siendo ultimada ella misma. Entonces es una situación terrible, las fosas comunes, y en distintas zonas, por ejemplo, los estadios de fútbol, lo vimos en el Estadio Corregidora. Eso no es culpa del fútbol, eso es culpa de la degradación social que hace que en las barras haya miembros del crimen organizado y que haya una violencia a flor de piel, capaz de tratar de acabar con el otro, de humillarlo, de quitarle la camiseta como si lo estuvieran desollando, como si fuera un rito de humillación. Entonces, esta degradación yo creo que es muy preocupante, ya ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Yo un poco lo que quería contar en mi novela La Tierra de la Gran Promesa es cómo estas cosas de las que estamos hablando, Guillermo, tienen una repercusión muy íntima, tienen una repercusión que parecería invisible y que sin embargo nos afecta. Por ejemplo, cuando hay grandes contiendas, pensemos la guerra de Ucrania hoy en día, pues las estadísticas fuertes, obvias, son cuántos muertos hay, cuántos mutilados, cuántos desplazados, cuántas violaciones de derechos humanos. Eso es lo importante, por supuesto. Pero al mismo tiempo uno piensa, para esta gente hay otro tipo de cosas: separaciones sentimentales, la pérdida de una vocación, una depresión profunda, un estrés postraumático e insomnios perdurables. Es estas circunstancias que destruyen, liman la vida y que no pasan a la estadística, no pasan a la historia grande. Yo creo que ahí es donde la literatura tiene la oportunidad de contar estas repercusiones secretas de la violencia pública. Y es un poco lo que yo he tratado de hacer en esta novela y lo que podemos hacer algunos escritores. La literatura parece el remedio para todo, y a lo mejor lo es, ¿eh? Yo comí con Juan Villoro, pero comí con él más o menos recientemente. Nos invitó Fernando Javier González. Sí, Francisco Javier González. Perdón, Francisco. A su casa a comer, y conocí con su esposa a Juan Villoro, y también estaba Javier Risco estaba también, etcétera. Y fuimos a la mesa y yo le pregunté a Juan Villoro esto: ¿cómo logras sentarte a escribir? Porque hay muchos escritores a que les da mucho trabajo sentarse a escribir. Sí. Y su esposa intervino y dijo: no,
¿cómo logro pararlo de escribir? Y es que si uno ve los libros que ha publicado, el número de libros, pero además que son libros vividos. Por ejemplo, los 11 de la tribu son unas crónicas deliciosas, deliciosas. Así lo pongo. Son unas verdaderamente deliciosas, ¿eh? No estoy exagerando. Sobre fútbol y todas estas cosas. La utilidad del deseo, que no les puedo reseñar porque me lo robó Pablo. Pero, y bien robados, porque mis nietos se llevan libros y todo, bien robados. Pero, ¿de dónde? ¿Cómo? Tú leíste De perfil, de José Agustín. Como siempre estás muy bien informado, Guillermo, efectivamente. Yo leí De perfil, pero fíjate la casualidad, que esa novela transcurre en las vacaciones. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 15 años. Y la novela transcurre en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Yo estaba en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Se ubica en la colonia Narvarte. Yo vivía para entonces en la colonia del Valle, que se parece mucho. Los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, él no quiere entrar a la preparatoria, es aficionado al rock y a los deportes, no sabe qué hacer con su vida, se enamora de una chica que canta. Entonces, bueno, todo eso sentí que era mi vida. Fue como verme en el espejo. Me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera leído ese libro en ese momento, que me reveló que mi propia vida tenía mucho más sentido si alguien la sabía contar. Hasta entonces yo decía, bueno, llevo una vida sin ningún contenido, una vida pues donde estoy esperando que algo me suceda. Pero dije, bueno, si pudiera yo contarla con la gracia, el humor, el sentido de la aventura con que la cuenta José Agustín, mi vida valdría mucho. Entonces me di cuenta que todo para mí se podía expandir a través de la escritura. Y empecé, habiendo leído ese libro, a escribir a troche y moche, con una incultura total, pero ya con una determinación. Fue como si me regalaran un destino después de terminar esa novela. En alguna forma fuiste un escritor de la onda. Sí, porque efectivamente. José Agustín fundó esa corriente. Claro, él escribió un libro. Me acuerdo de Gazapo, de Gustavo Sáenz. Sáenz. Gazapo de Gustavo Sáenz, Pasto Verde de Parménides García Saldaña, y las novelas de José Agustín eran las principales de la onda, y él escribió Rey Criollo, el cuento El Rey Criollo de Parménides. Cuando se estrenó, ¿qué película? Era la de Elvis Presley. Rey Criollo. El Rey Criollo, King Creole. Sí. Y entonces que destruyeron ahí las Américas, ¿no? El cine de las Américas se convirtió como en un festival de Woodstock, porque como a México no había grandes conciertos en aquella época, ver en la pantalla a Elvis era ya un acontecimiento de tal magnitud que la gente vandalizó el cine. Una cosa pues inesperada. Es que a veces pasa eso durante tanto tiempo, por ejemplo, que no había conciertos de rock en México. Lo cual dio la oportunidad a que duro contra los jóvenes. Exactamente, porque entonces dicen, ya ven, los jóvenes son fascinerosos, son rebeldes, arman bulla por todas partes, entonces hay que controlarlos. Sí, esas situaciones siempre se dan, pero yo creo que mientras más familiaridad hay con los conciertos, mejor se puede disfrutar de ellos, que es tal y como ocurre hoy en día, que México es una de las capitales de los grandes conciertos de rock. Me pregunto sobre ti, ¿cómo haces para dormir? ¿Cómo te puedes despegar de las historias que llevas en el cerebro? Porque yo estoy seguro que te debes como 5 libros, ahorita ya hechos, ya los tienen que armar a la hora de hacerlos, ¿no? Bueno, no mira, se escriben solos. Pero a veces no es muy grato estar conmigo, se lo puedes preguntar a Sofía, mi esposa, a quien conociste, porque pues de pronto estoy como en una nebulosa, en otro mundo, y ella me habla, yo a veces incluso le contesto, pero sin saber ni lo que me dijo ni lo que yo dije, por instrumentos. Porque estoy pues en este mundo. La verdad es que yo creo que cuando te enfermas de literatura, porque es un poco lo que hay que decir, o sea, no es que sea algo voluntario, es algo que ya contrajiste, es un virus, y yo digo, bueno, si yo pudiera librarme de este virus y estar contento, me lo quitaría, pero es mi única manera de relacionarme con la realidad, con el mundo, entonces siempre estoy pensando cosas. Pero tu pregunta del sueño, sí, ¿qué haces? Porque te no duermo muy bien. No duermo muy bien. Y fíjate que el protagonista de La Tierra de la Gran Promesa
tiene una característica que yo no tengo, pero que tal vez podría tener, y es que él habla dormido, como algunas gentes, está contando cosas dormido, y está casado con una sonidista. Por lo tanto, ella puede grabar lo que él dice. No lo dice de manera muy coherente, porque como son los sueños, ya sabes, dice una frase, dice otra, pero ella poco a poco va armando un discurso, y en realidad él lo que tiene es una pesadilla recurrente, que es un recuerdo. Algo le pasó en el pasado que no ha querido ni podido confesarle a su mujer, pero de manera involuntaria, de noche, al hablar, se está confesando con ella. Entonces parte de la trama, y yo pienso que me podría pasar eso porque efectivamente estoy todo el tiempo soñando en historias. ¿Y duermes con cubrebocas por si...? No, sí, no. ¿Cómo nace un libro ¿Cómo nace un libro de... Mira, es una de gran sí, es una gran pregunta, y es algo muy, muy nebuloso, muy, muy confuso. Yo creo que cada libro tiene su propia historia. En ocasiones es pensar en una imagen que condensa cosas. A mí me gusta mucho la fotografía. Yo sé que a ti también, y que conoces muchísimo de fotoperiodismo. Cuando ves una escena captada ahí, recuerdo aquella escena del torero al que están sacando en hombros, que presentaste en tu programa, y le robaron la cartera. Rafael Rodríguez. Rafael Rodríguez, una foto emblemática que tú presentaste esa foto en tu programa, y todo el mundo empezó a llamar, y yo soy el que lo cargaba, y así hasta que habló el que le robó la cartera. Que trabajaba en la Chrysler en Toluca. Exactamente. Ya me reformé, pero yo soy el que le robaba la cartera. Exactamente, eso es el verdadero rating. Y el policía también, que dijo, espéreme, yo no estaba ahí para cuidar las carteras, yo estaba viendo... Es que está desviando la vista el tribuna. Policía, efectivamente. Y parece que se está haciendo tonto. Esa fotografía te cuenta una historia general, y tú te preguntas, ¿qué pasó antes para que esos personajes llegaran ahí? ¿Y qué va a pasar después? Yo siento que ahí hay un relato o una novela. Entonces, muchas veces de una imagen condensada de ese modo surge algo que yo quiero explorar. Fíjate que llegó Genaro Olivares a la redacción, el viejo Olivares le llamaban, era el jefe muy serio de fotógrafos de Novedades Amigos. Llegó de la corrida a revelar, y él mismo no se había dado cuenta, lo contó después, lo relató después, de la foto que había sacado. Claro, porque ese detalle del robo en el momento de la gloria, que está en hombros el torero y le están quitando, lo están birlando al mismo tiempo la cartera, eso lo tienes que ver en el detallito, ¿no? Es como esa película Blow Up, ¿no? Que cuando se empieza a expandir la foto dices, aquí pasó algo. Sí, hasta que alguien, quizá el negro Casasola, quizá le dijo en el revelado, ¿verdad? En la plancha del revelado blanca de porcelana y demás. Oye, ¿ya viste? ¿Ya viste qué? Le están sacando la cartera. Le están sacando. Y eso fue un premio internacional de foto. Sí. Por la oportunidad, sí. La oportunidad captada en un instante. Fue una belleza. Sí. Es una belleza. El periodismo es una belleza también. No, una maravilla, y yo creo que es una gran forma de la literatura. Me da mucho gusto que ahora se reconozca con el premio Nobel a una periodista como Svetlana Alexievich, que hizo las voces de Chernobyl, o que Elena Poniatowska, con quien tú compartiste páginas en el Excelsior, pues, reciba el premio Cervantes. Es decir, gente que tiene una trayectoria periodística que es avalada plenamente desde la literatura. ¿Qué vas a hacer a Madrid? Mira, voy de jurado del Premio Princesa de Asturias para letras, y ya lo adivinabas tú muy bien, voy a participar en un encuentro en la Universidad Complutense, entonces voy a estar por ahí. Mi hermana vive en Madrid, entonces aprovechando voy a alargar un poquito la estancia. ¿No vas a dar clases en esta ocasión? Propiamente no, voy a participar en un congreso. Porque cada vez que va alguna papá a dar clases, señor, él estudió en la Universidad Metropolitana en México, la Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. De Iztapalapa. Sí, es mi alma mater. Sociología. Su padre fue el sociólogo, el filósofo Luis Villoro, catalán. Y él estudió sociología, y lo que es un escritor, pues un gran escritor, un gran amigo, un hombre real y auténticamente admirable, cuya vida merecería ser copiada, y que ha estado esta tarde con nosotros un ratito porque se va.
Pero bueno, yo espero que esto se reanude, por favor, Juan. Encantado de la Cuando vida, regrese. Guillermo, siempre que pueda. Nos vemos aquí a mi regreso y seguimos platicando. Será un privilegio para mí. Por favor, el privilegio, es, como siempre, será para mí. Cada que te veo, haz de cuenta que, pues sí, veo a mi ídolo, digamos. No, no. Haz de cuenta que veo a José Saturnino Cardoso. Bueno, eso dicho por ti, que eres un eminente seguidor del Toluca, es un elogio maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Que sí. tengas muy buen viaje. Gracias, querido. Gracias. Es tu casa. Amigos, hasta aquí estamos, pero no por culpa mía, por culpa de Juan. Pero estaremos otra vez, si Dios nos ayuda. Ay, así se despedía de Negri. No, olviden eso. Si Dios quiere, decía. No. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios. Perdón, Dios. Y pues que nos vaya bien a todos. ¿Sale?